York, de enero, ¿no? exactamente, sí. El ex presidente, en este caso, el líder venezolano Nicolás Maduro, está tras las rejas a la espera, por cierto, de lo que debería ser esta primera audiencia, que, ojo, se había modificado la fecha. Se daba a conocer el día de ayer por la tarde, porque originalmente esta primera audiencia está prevista para el 17 de marzo, pero el día de ayer se informaba, por cierto, que por motivos logísticos y procesales, en los que no se ha entrado en mayor detalle, esta audiencia se va a aplazar para el 26 de marzo de este año. Todo esto cuando en Venezuela se vive con la incertidumbre y también, por cierto, con la expectativa de lo que va a ocurrir eventualmente en esta nación tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores esa madrugada, ¿no?, del 3 de febrero, en una operación que en un par de horas precisamente lograron sacar a quien había dirigido esta nación por 12 años para ser trasladado hasta Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Se cumple, por narcotráfico. Entonces, exactamente, bajo la acusación de ser el líder, ¿no?, de esta denominada organización narcoterrorista, el Cártel de los Soles, como se planteaba, por cierto, durante todos estos últimos meses. Bueno, y precisamente, Maca, el día de ayer se cumplía este primer mes, lo están viendo ustedes en las imágenes, parte de las movilizaciones que se registraron en las calles y también en el Palacio de Miraflores. Allí Delcy Rodríguez, acompañada, por cierto, de su hermano Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional, y de Diosdado Cabello, el ministro del Interior, hacían un llamado a la liberación de Nicolás Maduro, pero con algunas sutilezas en la forma en la que hacían ese llamado. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello señalaba lo siguiente: hemos estado enfocados, como lo ha dicho nuestra hermana Delcy, en la tarea fundamental que es el regreso de nuestro presidente al país y la compañera Cilia. Pero sin embargo, también en esta misma instancia, Delcy Rodríguez entregaba declaraciones y señalaba lo siguiente: este debe ser el camino, el respeto a la legalidad internacional, saber que podemos construir una agenda de trabajo desde nuestras diferencias. Eran las declaraciones de la presidenta interina de Venezuela. Vamos a revisar precisamente parte de esas declaraciones que pronunciaba el día de ayer Delcy Rodríguez. Ustedes saben que en estos días yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, y ese debe ser el camino, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal, saber que podemos construir una agenda de trabajo, bueno, desde nuestras diferencias, pero históricamente hay muchos vínculos entre los Estados Unidos y Venezuela, desde el inicio de nuestras relaciones diplomáticas, de nuestras relaciones internacionales. Bueno, es parte del tono que escuchábamos de parte de Delcy Rodríguez el día de ayer, donde hacía un llamado precisamente a reforzar esos lazos que señalaba aquí la presidenta interina de Venezuela, son históricos. Lo mencionaba en estas declaraciones: construir una agenda de trabajo desde nuestras diferencias. Era parte de lo que pronunciaba, por cierto, Delcy Rodríguez en la jornada anterior, cuando horas de más temprano se registraba esta movilización en las calles. Estaba presente allí, por cierto, el hijo de Nicolás Maduro, Guerra, en estas movilizaciones, donde también hacía un llamado a la liberación de su padre y de Cilia Flores, que también era capturada, por cierto, esa madrugada. Funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, vestidos de rojo, sin ir más lejos. Lo ven ustedes en las imágenes, lo que se registraba el día de ayer. Vamos a revisar parte de las declaraciones de Nicolás Maduro Guerra, el hijo, ¿no?, de Maduro, entregando parte de su discurso cuando se cumple el primer mes de la captura del presidente de Venezuela. Este pueblo no es un pueblo antiestadounidense, no. Nosotros hemos conquistado una profunda conciencia antiimperialista. Claro que sí, en el pueblo venezolano. Nosotros luchamos por consolidar nuestro propio modelo de desarrollo, nuestro propio modelo de democracia, nuestro modelo político, nuestro modelo social para cerrar la brecha de desigualdad. Bueno, ahí el hijo de Maduro señalaba: este pueblo no es antiestadounidense, es antiimperialista.
marcando, por cierto, el tono respecto de estas exigencias que plantean desde el chavismo para la liberación de Nicolás Maduro, que va a tener que enfrentar a la justicia en Estados Unidos. En marzo, decías, entonces se empiezan a preparar la audiencia de este juicio que tiene que, mientras seguimos muy pendientes de lo que ocurre, ¿cierto?, en Venezuela y esta transición o no, bueno, pendientes nos quedamos. Sí, exactamente. La fecha se ha modificado entonces al 26 de marzo, exactamente, ya no es el 17 como estaba previsto originalmente. Eso respecto de Nicolás Maduro, porque lo que hemos visto en estas últimas jornadas en Venezuela es, por ejemplo, este anuncio de la ley de amnistía para los presos políticos venezolanos. Estamos hablando de entre 800 a 1000 personas, algunas de ellas han sido liberadas, por cierto, en estas últimas semanas. Hay un resto bastante que de todas formas sigue tras las rejas. Familiares han estado abogando precisamente por su liberación en estos últimos días. Se anunciaba, sin ir más lejos, la semana pasada el fin del helicoide, de esta cárcel, ¿no?, que se ha convertido en un símbolo de la represión contra las figuras políticas opositoras en la nación sudamericana. Y a eso además, en el aspecto también diplomático, en estas últimas jornadas, Maca, hemos conocido, por cierto, de la llegada, ¿no?, de la representante de Estados Unidos hasta Venezuela, Laura Dogu, quien, sin ir más lejos, se reunía con Delcy Rodríguez el pasado día lunes. Y Venezuela, por su parte, también anunciaba el envío de su representante a Estados Unidos para retomar esas relaciones que se vieron rotas en algún momento, particularmente por allá por el año 2019, que fue uno de los más complejos en las relaciones entre estos dos países. Así entonces, el primer mes de la captura de Nicolás Maduro. Vamos a avanzar en esta revisión. Vayámonos hasta Italia, Maca. Vamos. ¿Y esto sería ideal irnos realmente, pero bueno. Totalmente, pero a la espera de eso, por cierto, porque siempre puede ocurrir, claro, lo que está ocurriendo con esta polémica de la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Milán. Esto cuando quedan 2 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, que comienzan el próximo día viernes. ¿Cómo se origina esta polémica y cuál fue la respuesta que ha entregado el gobierno de Giorgia Meloni en estas últimas horas? Bueno, esto se origina a raíz de algunos artículos de la prensa italiana hace algunas jornadas atrás que planteaban que en los próximos días iban a llegar 10 agentes de ICE hasta Italia, específicamente de la agencia Home Security Investigation, que es un organismo de investigación del ICE y por tanto no el brazo operativo de la agencia que hemos visto en las calles de Estados Unidos. Pero independiente de la figura, por cierto, y de lo que van a hacer en Milán, es que durante este fin de semana salían cientos de personas a las calles a protestar en contra de esa presencia de los agentes federales de Estados Unidos. Bueno, y eso llevaba finalmente a que durante esta jornada el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, compareciera ante la Cámara de Diputados y asegurara que la presencia de estos agentes de ICE es solo para llevar a cabo tareas de análisis y de intercambio de información con las autoridades italianas, porque ellos, también mencionaban aquí algunos reportes, van a estar presentes en el consulado de Milán tras un computador, que no van a ser desplazados en el terreno italiano, no van a reemplazar finalmente a las fuerzas policiales italianas, que van a ser quienes van a controlar el orden durante todos estos días de la realización de este evento deportivo allá en el norte de Italia. Y claro, también señalaba allí el ministro del Interior, esto es lo que llevan haciendo años en más de 50 países, incluida Italia, sin que nadie se haya escandalizado jamás. Lo que planteaba aquí también el ministro del Interior italiano es: no veremos nada en territorio nacional que se corresponda con lo que se ha visto en los medios de comunicación estadounidenses a raíz de la presencia de ICE en diversas ciudades de la nación norteamericana, pero particularmente con lo que ha ocurrido en Minneapolis, ¿no?, con la muerte de estos estadounidenses. Por lo tanto, le pone paño frío a esto, le baja el perfil, sí. Esto es lo que ocurre habitualmente, pero aquí los que mandamos somos nosotros. Claro, exactamente, sí. Pero de todas formas se ha abierto una polémica, plantean algunos analistas, innecesaria, ¿no?, para el gobierno italiano, que ha tenido que hacer frente, por cierto, a la presencia, ¿no?, de estos agentes de ICE para acciones de inteligencia y recopilación de datos, señalaban, pero que de todas formas llevaba a que cientos de personas salieran a las calles, ¿no?, durante este fin de semana recién pasado allá en el norte de Italia a protestar contra esta presencia. Habrá que ver finalmente si es que esto llega a escalar aún más, ¿no?, cuando inicie, por cierto, estos Juegos de Milán-Cortina el próximo día viernes. Al menos durante este fin de semana ya se veía, por cierto, ánimos caldeados por esa presencia de ICE en Italia, particularmente
particularmente por este evento, Maca. Vamos a ir cerrando. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a finalizar, cambiando de tema, con este Doberman que ha ganado el premio al mejor ejemplar en el tradicional concurso, seguro que lo conoces, Maca, Sí, el bueno. Westminster Kennel Porque tiene muchos Club. años. Tiene 150 años. De hecho, esta es una edición especial. El cuidador, por cierto, de esta Doberman llamada Penny también estaba muy consciente de ello tras este concurso que se llevó a cabo, por cierto, en Nueva York. Y con esta Doberman Pinscher, llamada Penny, una hembra de 4 años de pelaje Pinscher. negro, que se ha convertido Mira. y se ha consagrado como el mejor perro de Estados Unidos. Le ha ganado un retriever llamado Cota, un lebrel afgano llamado Saida, un maltés, un fox terrier y un pastor inglés que habían quedado en la final. Un concurso de selección que por lo demás comenzó con aproximadamente 2.500 perros de más de 200 razas y variedades de los 50 estados de Estados Unidos, pero ojo, también con la presencia de algunos otros países. Aquí medios internacionales apuntan a ejemplares de Perú e incluso de nuestro país. Así que vamos a ver si conseguimos más información respecto Por favor. de quién fue, por cierto, ese ejemplar Claro. chileno que aparentemente participó Seguro en este que concurso. habría alguno chileno. Siempre hay un que- chileno, Claro, de por todas cierto. maneras. Pero por lo pronto este Doberman Sí. que gana el premio al mejor ejemplar, que acapara tanta atención en Estados Exacto. Unidos Un este evento concurso. gigantesco Claro. y multitudinario también. Bien, pues Isel, muchísimas gracias por Nos el vemos, comentario. Maca. Nos Que estés bien. vemos.